Era una noche fría y oscura, una de esas en las que el viento sopla como si tratara de contar un secreto que nadie quiere escuchar. En un pequeño pueblo alejado de la civilización, rodeado por un denso bosque que todos evitaban al caer el sol, se encontraba la vieja mansión de los olvidos. Aquel lugar había permanecido abandonado durante casi 100 años, y en todo ese tiempo, nadie se atrevió a poner un pie dentro. No porque no hubieran curiosos, sino porque algo siempre parecía evitar que lo hicieran. La historia que rodeaba la mansión era antigua y confusa, pero todo el mundo en el pueblo sabía que algo terrible había ocurrido allí. Se decía que la familia Olmedo, una de las más adineradas de la región, había caído en desgracia cuando su hija menor, Emily, desapareció de forma misteriosa una noche tormentosa. Desde entonces, uno a uno, los miembros de la familia empezaron a morir de formas extrañas. Al final, el único que quedó fue el padre, Roberto Olmedo, un hombre que perdió la cordura y se ahorcó en el ático de la casa. Desde entonces, la mansión quedó sellada por el tiempo, olvidada por todos, menos por aquellos que aún oían susurros provenientes de sus paredes. Y así comienza nuestra historia. 5 jóvenes decidieron, por razones que no quedaban del todo claras ni para ellos mismos, explorar la mansión de los olvidos en una noche sin luna. El grupo estaba compuesto por Sara, una chica valiente pero escéptica; Mark, el bromista que nunca se tomaba nada en serio; Alice, siempre preocupada y nerviosa; Tom, el novio de Alice, que se creía el protector del grupo; y finalmente, David, quien había propuesto la idea. Él no lo había admitido, pero algo en la historia de la casa lo había atraído de una manera que no podía explicar. La mansión se alzaba imponente frente a ellos, envuelta en una atmósfera densa y asfixiante. La fachada estaba desgastada por los años, con ventanas rotas y madera podrida, pero lo más perturbador era la puerta principal. A pesar de todo el abandono, la puerta parecía casi nueva, como si alguien la hubiese reemplazado recientemente. David fue el primero en acercarse. No había cerrojo, y con un simple empujón, la puerta se abrió con un largo y siniestro crujido. Al cruzar el umbral, una oleada de aire helado los envolvió. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz de sus linternas que danzaba sobre las viejas paredes llenas de grietas y moho. El suelo de madera crujía bajo sus pies, como si la misma mansión se estremeciera con cada paso que daban. Mientras avanzaban, un silencio inquietante se instaló en el grupo, rompiendo la confianza inicial que habían fingido. ¿Seguro que fue una buena idea?, susurró Alice, su voz temblorosa. Relájate, no hay nada aquí. Solo polvo y viejos recuerdos, respondió Mark, riendo para sí mismo, aunque su sonrisa se desvaneció al sentir el peso del lugar. Pasaron por lo que debió ser una gran sala de estar, con muebles cubiertos por sábanas amarillentas y una chimenea que aún conservaba restos de cenizas, como si hubiera sido usada no hace mucho tiempo. De repente, un sonido suave y continuo rompió el silencio. Pasos, pequeños y ligeros, que venían del piso superior. ¿Lo escuchaste?, preguntó Sara, deteniéndose en seco. Probablemente sea algún animal, esta casa debe estar llena de ellos, dijo Tom, intentando sonar seguro. No suenan como animales, murmuró David, con una mirada intensa hacia la escalera que se alzaba al fondo de la habitación, retorciéndose hacia el piso superior como una serpiente. Sin más, decidió subir, seguido por el resto, aunque ahora la tensión era palpable. Los escalones crujían bajo su peso, cada uno produciendo un eco que resonaba en las paredes, como si las sombras mismas estuvieran susurrando a sus espaldas. Llegaron a un largo pasillo con puertas a ambos lados. El aire era más frío allí, casi insoportable, y había un olor extraño en el ambiente, como a tierra mojada y flores marchitas. David señaló una puerta al final del pasillo, ligeramente entreabierta. Algo en esa puerta parecía incorrecto, como si los invitara a entrar pero, al mismo tiempo, los advirtiera que no lo hicieran. Aún así, el grupo avanzó, incapaz de detenerse. David fue el primero en empujar la puerta. Lo que encontraron dentro fue una habitación vacía, salvo por una pequeña cama en una esquina, una cama infantil. «Es la habitación de Emily», dijo David en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para los demás. De repente, las linternas parpadearon y el suelo comenzó a temblar levemente, como si algo bajo ellos estuviera moviéndose. Un murmullo llenó la habitación, suave al principio, pero luego más fuerte,
como si alguien estuviera hablando en la habitación de al lado. Sara se giró hacia la puerta, pero lo que vio hizo que el corazón se le paralizara. Una figura pequeña, una niña con un vestido blanco sucio, estaba de pie en el umbral. Su rostro estaba cubierto por una mata de cabello oscuro y enmarañado, y sus manos colgaban inertes a los lados. No hacía ningún sonido, pero su presencia era equivocada. «¿Emily?», murmuró David, sin poder apartar la mirada. La figura no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido, con ojos vacíos, completamente negros, como si no tuvieran fondo. Y entonces, sonrió. El grito de Alice rompió el hechizo. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero el murmullo en la habitación creció hasta convertirse en un rugido. Las paredes comenzaron a vibrar, y de las grietas empezaron a salir sombras que se arrastraban por el suelo como serpientes. El grupo corrió hacia la salida, pero la casa parecía haberse transformado en un laberinto interminable de pasillos que no conducían a ninguna parte. Mark fue el primero en caer. Mientras corría, algo lo atrapó desde las sombras, arrastrándolo hacia una puerta que se cerró de golpe, con un último grito ahogado. «No podemos quedarnos aquí», gritó Tom, pero cuando intentó abrir una ventana, descubrió que estaban selladas, como si la casa misma los quisiera prisioneros. El grupo, ahora reducido a 4, llegó al ático, esperando encontrar una salida. Pero lo que encontraron fue algo mucho peor. En el centro de la habitación, colgando del techo, estaba el cuerpo de Roberto Olmedo, balanceándose lentamente como si nunca hubiera dejado de moverse desde aquella noche en que decidió acabar con su vida. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del ático se cerró con un golpe sordo, y las sombras en el cuarto empezaron a moverse de nuevo. Una risa suave, casi infantil, resonó en el aire. David fue el primero en verlas. Decenas de figuras pequeñas, niños, con ojos negros y sonrisas torcidas, se acercaban lentamente, rodeando al grupo. Nadie en el pueblo volvió a ver a los 5 jóvenes. La mansión de los olvidos volvió a quedarse en silencio, pero desde aquella noche, la gente asegura que, si pasas cerca de la casa en las horas más oscuras, puedes oír susurros, risas infantiles, y a veces, gritos de auxilio, que se pierden en la noche. Cuentan en los pueblos de la selva amazónica que hay algo más antiguo que los árboles, más antiguo que los ríos. Algo que acecha en el corazón de la jungla, donde los caminos desaparecen y la selva se vuelve impenetrable. No tiene nombre, pero los indígenas lo llaman el silbador, una entidad tan peligrosa que los ancianos prohíben a los jóvenes adentrarse demasiado en el bosque cuando cae la noche. No por miedo a los jaguares o serpientes, sino por miedo a él. Álvaro, un biólogo especializado en fauna tropical, llevaba meses trabajando en la Amazonía con un pequeño grupo de investigadores. Atraído por la leyenda y convencido de que podía encontrar una explicación científica, comenzó a preguntar a los locales sobre el silbador. La mayoría se negaba a hablar de ello, pero algunos, bajo la influencia de unos cuantos tragos de licor, soltaron fragmentos de la historia. El silbador no era un animal ni un espíritu convencional. Era algo entre los dos. Decían que podía adoptar la forma de cualquier criatura que deseara, pero que prefería parecer como algo no completamente humano. Su rastro era el silbido, un sonido agudo y largo que se escuchaba desde lejos y que hacía que las presas, humanas o no, supieran que estaban siendo cazadas. La única advertencia que daban los más viejos era que si escuchabas el silbido cerca, estabas a salvo. Pero si el silbido se escuchaba lejano, entonces ya era demasiado tarde. Álvaro tomó todo esto como meros cuentos folclóricos. Para él, no había más que explicaciones lógicas detrás de cada leyenda. Pero una tarde, decidió explorar más allá del área segura donde trabajaban, adentrándose en el bosque con la intención de encontrar nuevas especies que pudieran fortalecer su investigación. Lo acompañaba un solo guía, un joven llamado Luis que conocía bien los caminos, pero que no estaba muy entusiasmado con la idea de ir tan lejos. Mientras caminaban por el denso follaje, Álvaro notó que los animales estaban inquietos. El sonido de los monos aulladores y las aves se fue apagando, y una quietud antinatural empezó a envolver la selva. Luis le advirtió que debían regresar, pero Álvaro insistió en continuar. Al caer la noche, instalaron un campamento improvisado, lejos de la base. La humedad era sofocante y el aire estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos podía explicar. Entonces,
Lo escucharon por primera vez, un silbido. Largo, delgado y agudo, casi humano, pero no del todo. Álvaro se puso de pie de un salto, pensando que tal vez era algún tipo de ave nocturna. Luis, en cambio, palideció. «Tenemos que irnos ya», dijo Luis, su voz temblando. «No es nada», insistió Álvaro. «Es solo un animal». Pero el rostro de Luis estaba desencajado, sus manos temblaban. No había duda de que estaba aterrorizado. Cuando el silbido se volvió a escuchar, esta vez más cerca, Luis agarró su mochila y comenzó a caminar de regreso sin esperar a Álvaro. Estaba decidido a volver a la seguridad del campamento principal, sin importar las órdenes. «Espera. No seas ridículo», gritó Álvaro, corriendo tras él. Luis no respondió. Estaba convencido de que algo lo seguía. Algo que no tenía rostro, pero sí una presencia que se podía sentir en el aire. A cada paso que daban, el silbido se escuchaba de nuevo, pero lo extraño era que, aunque parecía más cercano, no había ningún patrón. No venía de una dirección específica. Sonaba a la izquierda, luego a la derecha, luego adelante, siempre moviéndose, como si la selva misma estuviera emitiendo ese sonido. De repente, Luis se detuvo en seco. Álvaro, que lo seguía de cerca, chocó con él, a punto de increparlo, pero cuando vio lo que Luis miraba, su sangre se heló. Allí, frente a ellos, estaba un niño. Desnudo, con la piel oscura como la corteza de los árboles, pero con algo profundamente antinatural en su mirada. Sus ojos eran completamente blancos, y en lugar de pestañear, simplemente los mantenía abiertos, como si no necesitara parpadear. El niño no se movía. Solo los observaba. «¿Qué demonios es eso?», susurró Álvaro, dando un paso atrás. Luis no pudo responder. Entonces el niño sonrió, mostrando unos dientes pequeños pero afilados, casi como los de un depredador. Y lo más extraño, él no tenía labios. La sonrisa era más una mueca, la piel alrededor de su boca retraída como si hubiera sido quemada. Sin previo aviso, el niño abrió la boca y de ella salió el mismo silbido agudo que habían estado escuchando. Pero esta vez, estaba tan cerca que les atravesó los huesos. Luis gritó y corrió hacia la selva, sin mirar atrás. Álvaro intentó seguirlo, pero algo lo detuvo. Era como si sus pies estuvieran anclados al suelo. La figura del niño había cambiado. Ya no era un niño. Creció en segundos, su cuerpo estirándose y retorciéndose hasta convertirse en una criatura alta y delgada, cuyos brazos casi tocaban el suelo. Sus ojos seguían siendo los mismos. Blancos, vacíos, pero ahora más grandes, como si fueran lo único que importaba en su rostro. El silbido no cesaba. Álvaro trató de correr, pero tropezó y cayó al suelo. En el instante en que levantó la mirada, la criatura estaba justo sobre él, su respiración era un susurro bajo y frío. Podía sentir el peso de su mirada, aunque aquellos ojos no lo miraran a él, sino algo mucho más profundo, como si buscara su alma. De repente, el silbido se detuvo, y el silencio fue aún más aterrador. Álvaro cerró los ojos, esperando lo peor, pero al abrirlos, la criatura ya no estaba. Todo estaba en calma. El viento había vuelto a soplar y los sonidos de la selva regresaban poco a poco. Álvaro respiró hondo, temblando, y se puso de pie, tambaleándose. No había rastro de Luis. Decidió regresar solo, pero al llegar al campamento principal, Luis nunca apareció. Lo buscaron durante días, pero nadie encontró su rastro. Lo único que Álvaro pudo contar fue la verdad, pero nadie le creyó. Días después, Álvaro regresó a la ciudad. Pero en las noches, cuando todo está en silencio, a veces cree escuchar, en la distancia, un largo y agudo silbido que lo llama desde lo profundo de la selva. Y sabe, con una certeza aterradora, que el silbador no lo ha olvidado. Esta es la historia de una voz. No de una casa embrujada, ni de un bosque maldito, ni de una criatura desconocida. Solo una voz. Una que no debería haber estado allí, pero que lo estaba. Y esa fue la primera señal de que algo había salido terriblemente mal. Carlos, un hombre de 35 años, trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No era un lugar viejo ni especialmente tétrico, simplemente era un rascacielos moderno con pasillos vacíos y luces automáticas. El trabajo de Carlos consistía en patrullar los pisos cada 2 horas, asegurarse de que todo estuviera en orden,
y luego volver a su pequeña cabina en el sótano para pasar el resto de la noche vigilando las cámaras. El turno de noche era tedioso, pero fácil. El edificio estaba prácticamente desierto después de las 8 de la noche, así que Carlos lo consideraba el empleo perfecto. Pasaba la mayor parte del tiempo viendo series en su teléfono o leyendo libros. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo llamó su atención. En una de las pantallas, en el piso 12, la luz del pasillo se encendió de golpe. Aquello no era raro, las luces eran automáticas y se encendían cuando detectaban movimiento. Tal vez una rata o un fallo en el sistema, pensó. Pero lo que lo inquietó fue lo que vino después. El sistema de audio del edificio, que también monitoreaba ruidos extraños, emitió un sonido bajo. Carlos ajustó los auriculares y subió el volumen. El sonido era débil, como si viniera de lejos, pero definitivamente era una voz. Una voz femenina, suave, que murmuraba algo ininteligible. ¿Hola?, dijo Carlos, más por reflejo que por esperar una respuesta. Silencio. Frunció el ceño. Nadie debía estar en el edificio a esas horas. Se levantó y, como de costumbre, tomó su linterna, ajustó su radio en caso de necesitar ayuda, y se dirigió al piso 12. Subió en el ascensor, mirando la hora en su reloj. Eran las 2:13 de la madrugada. Al salir del ascensor, el piso estaba iluminado, pero completamente vacío. Los cubículos de las oficinas estaban ordenados, las sillas perfectamente alineadas, y el aire olía ligeramente a productos de limpieza. Caminó por el pasillo, atento a cualquier ruido, pero todo estaba en calma. Llegó al final del corredor, y comprobó las oficinas una por una. Nada fuera de lo normal. Estaba a punto de regresar al ascensor cuando, de repente, la luz de una oficina se encendió por sí sola, al final del pasillo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue hacia la puerta lentamente, con la linterna encendida aunque la luz de la oficina ya iluminaba el lugar. Cuando llegó, miró dentro. No había nadie, solo un escritorio con una computadora apagada, una ventana con vistas a la ciudad, y un pequeño perchero en la esquina. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, aunque sabía que no habría respuesta. Entonces, la computadora, que había estado apagada, se encendió sola. Carlos retrocedió un paso. La pantalla, completamente en blanco al principio, comenzó a mostrar una línea de texto, letra por letra, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado de la pantalla. ¿Puedes oírme? Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró alrededor, seguro de que era una broma. Algún empleado que había dejado la computadora encendida con un acceso remoto, tal vez. Pero algo no encajaba. La oficina estaba cerrada con llave, y el sistema de seguridad no había detectado a nadie entrando o saliendo desde las 7 de la tarde. ¿Qué demonios?, murmuró, acercándose lentamente a la computadora. Otra línea de texto apareció en la pantalla, escrita con rapidez. Por favor, no te vayas. Ayúdame. Carlos tragó saliva, su mente buscando una explicación racional. Se acercó a la pantalla y, con manos temblorosas, tocó el teclado. Tecleó una respuesta rápida, intentando mantener la calma. ¿Quién eres? La respuesta fue casi inmediata. Estoy atrapada aquí. Carlos miró alrededor. No había manera de que esto fuera real. Su lógica luchaba por imponerse, pero una parte de él, profundamente enterrada, empezaba a creer que algo estaba terriblemente mal. ¿Dónde estás? Tecleó de nuevo. En el edificio. Piso 12. No puedo salir. Carlos sintió que el frío en su espalda se intensificaba. La respuesta le hizo mirar a su alrededor, como si de repente algo invisible pudiera estar observándolo. ¿Qué quieres? Pasaron varios segundos antes de que la respuesta apareciera. Que me encuentres. En ese momento, todas las luces del piso se apagaron. Carlos quedó en la penumbra, con la única iluminación proveniente de la pantalla de la computadora. Sacó su linterna de inmediato, alumbrando a su alrededor. Los pasillos, antes tranquilos y vacíos, ahora parecían infinitamente más largos y oscuros. El silencio era opresivo. Fue entonces cuando escuchó la voz. No desde la computadora, sino en el aire, a su alrededor, como un susurro. Carlos. La voz era tenue, como si viniera de alguien distante pero que lo conocía. El tono era suave, casi suplicante, pero había algo profundamente inquietante en ella. Carlos,
Ayúdame. El pánico se apoderó de él. Nunca había dicho su nombre en la computadora. ¿Cómo sabía su nombre? Sintió que algo lo observaba desde las sombras. De pronto, la voz cambió, haciéndose más intensa, más insistente. Carlos, ven, estoy aquí. El sonido no provenía de un lugar en específico, sino de todas partes, envolviéndolo como una niebla espesa. Sin pensarlo, corrió hacia el ascensor, pero cuando llegó, las puertas se negaron a abrir. Presionó el botón con desesperación, pero no sucedió nada. Carlos, no me ignores. La voz ahora estaba detrás de él, mucho más cerca. No se atrevió a girarse, sabiendo que si lo hacía, algo indescriptible estaría allí. Sintió que algo invisible lo tocaba, un frío que lo paralizó, como si el aire a su alrededor hubiera muerto. Las luces parpadearon y, por fin, el ascensor se abrió con un sonido agónico. Entró de un salto, presionando el botón del sótano con tanta fuerza que casi lo rompió. Las puertas se cerraron lentamente, y mientras lo hacían, escuchó la voz una última vez, esta vez tan cerca que parecía susurrar en su oído. Te encontraré. Las puertas se cerraron, y el ascensor descendió. Carlos se apoyó en la pared, temblando. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, salió corriendo hacia la cabina de seguridad. No miró las cámaras, no volvió a investigar. Solo se sentó, mirando el reloj, esperando que su turno terminara. Al día siguiente, renunció sin dar explicaciones. Pero desde esa noche, incluso en su propio apartamento, en la quietud de la madrugada, jura que a veces, en los momentos de silencio absoluto, puede escucharla. La voz. Siempre llamándolo. Esta es la historia de un hombre llamado Andrés, alguien común, sin mucho de especial en su vida. Un hombre que trabajaba en una tienda de abarrotes en un barrio pequeño, y vivía solo en un modesto apartamento. Lo que le pasó no fue por entrar a una casa embrujada, o por explorar un bosque maldito. No. Le pasó en su propia casa, en su rutina diaria, en la seguridad de su propia soledad. Todo comenzó con un simple golpe en la pared. Una noche, estaba en la sala viendo la televisión, y escuchó lo que parecía un golpe seco en la pared de su dormitorio. No le dio importancia. Pensó que era algún vecino moviendo muebles, o tal vez el edificio crujía como solía hacer por las noches. Al día siguiente, mientras preparaba la cena, lo escuchó de nuevo, un golpe seco, esta vez más fuerte. Provenía del mismo lugar, la pared que separaba su dormitorio del pasillo. Andrés frunció el ceño y se acercó a la pared. Golpeó de vuelta, como una broma. Silencio. Se rió de sí mismo y volvió a la cocina. Pero esa noche, mientras dormía, el golpe volvió, más insistente. Esta vez, lo despertó. Se sentó en la cama, desorientado, mirando hacia la pared, tratando de entender de dónde venía. Era imposible que alguien estuviera en el pasillo a esas horas. Se levantó y fue hasta la puerta de su apartamento. La abrió lentamente, pero el pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces débiles del edificio. Nadie estaba allí. Regresó a la cama, algo inquieto, pero decidió que era solo el edificio haciendo ruidos. Viejas tuberías. Tal vez. Sin embargo, al cerrar los ojos y comenzar a quedarse dormido, el golpe sonó de nuevo, pero esta vez desde dentro de la pared. Estaba seguro. El sonido no venía del pasillo ni de otro apartamento. Se levantó con un escalofrío recorriéndole la espalda y tocó la pared. Nada. Parecía sólida. Golpeó suavemente con los nudillos, pero no había huecos, ni vibraciones. Solo la pared lisa y fría. Durante varios días, el golpe continuó. Siempre en la noche, siempre en la misma pared. Andrés comenzó a sentir que algo lo vigilaba desde detrás de la pared, una presencia que, aunque no podía ver, sabía que estaba allí. Decidió contárselo a su amigo Pablo, un tipo práctico y sin paciencia para lo paranormal. Probablemente es un ratón, le dijo Pablo mientras bebían café en una pequeña cafetería. O tal vez hay una tubería vieja detrás de la pared, algo suelto que se golpea con la presión del agua. Andrés aceptó esa explicación. Tenía sentido. Sin embargo, esa noche, el golpe no fue lo único que sucedió. A las 3 de la madrugada, cuando Andrés ya estaba profundamente dormido, el golpe lo despertó de nuevo, pero esta vez no era un solo golpe. Eran varios, como si alguien estuviera aporreando la pared con ambas manos, frenético. Se sentó de golpe en la cama,
el corazón latiendo con fuerza. Encendió la luz y se quedó mirando la pared, pero el ruido se detuvo. Todo estaba en silencio. Se levantó, nervioso, y se acercó a la pared. Se detuvo en seco cuando vio algo que nunca había visto antes. Allí, justo en el centro de la pared, a la altura de sus ojos, había una pequeña grieta. No era grande, apenas lo suficiente para meter un dedo, pero lo suficientemente inquietante como para hacer que su piel se erizara. La grieta no había estado allí antes. Durante los días siguientes, la grieta comenzó a expandirse. No rápidamente, sino lentamente, casi de forma imperceptible. Cada noche, los golpes continuaban, y cada mañana, la grieta era un poco más grande. Era como si algo estuviera presionando desde el otro lado, como si tratara de romper la pared para salir. Andrés intentó ignorarlo al principio, pero pronto se hizo imposible. El sonido era cada vez más fuerte, y la grieta se extendía más allá del centro, ramificándose como si la pared estuviera viva, como si algo la estuviera rasgando desde adentro. Finalmente, una noche, cansado y aterrorizado, decidió sellar la grieta con yeso. Fue a una tienda de mejoras para el hogar, compró todo lo necesario, y pasó horas tapando la grieta hasta que no quedó rastro visible. Por primera vez en semanas, sintió un alivio. Esa noche, por fin, durmió profundamente. Pero a las 3 de la madrugada, un sonido distinto lo despertó. No eran los golpes. Era un rasguño. Un sonido largo y áspero, como si alguien estuviera arañando la pared desde el otro lado, con uñas largas y afiladas. Andrés se levantó lentamente, sintiendo el sudor frío recorrer su cuerpo. Caminó hacia la pared, y lo que vio le quitó el aliento. La grieta había vuelto. Y no solo eso. Era más grande que antes, y el yeso que había usado para taparla estaba desgarrado, como si algo lo hubiera arrancado. Desde el interior de la grieta, algo se movía. Un pequeño movimiento, como si algo se retorciera detrás del muro. Se acercó, horrorizado, y miró más de cerca. Dentro de la grieta, pudo ver lo que parecían ser dedos delgados y pálidos, apenas visibles, como si alguien estuviera tratando de sacar la mano. De pronto, los dedos se detuvieron, y lo que sea que estuviera detrás de la pared, también. Un sonido salió desde el interior. Una respiración baja, pesada, como si algo estuviera esperando. Andrés retrocedió de golpe, temblando. No podía creer lo que estaba viendo. Corrió hacia la puerta de su apartamento, decidido a salir de allí, pero justo cuando puso la mano en la cerradura, escuchó una voz. «¡Ayúdame!». El sonido no venía de la grieta. Venía desde dentro de su propia cabeza. Se dio la vuelta lentamente, y cuando miró hacia la pared, lo vio. Un ojo humano, mirándolo desde el interior de la grieta, parpadeando lentamente, como si lo estuviera estudiando. «Ayúdame», repitió la voz, esta vez más clara, y más desesperada. Andrés gritó y salió corriendo de su apartamento, sin mirar atrás. No volvió jamás. No fue a recoger sus cosas, no dio explicaciones. Se mudó a otra ciudad, con la esperanza de dejar atrás lo que había visto. Pero todas las noches, en su nueva casa, exactamente a las 3 de la madrugada, escucha un pequeño golpe en la pared. Solo uno. Y sabe que, en algún lugar, esa cosa sigue buscando una forma de salir. Sigue buscándolo a él. Esta es la historia de un grupo de estudiantes de antropología que decidió pasar un fin de semana en un antiguo pueblo abandonado en las montañas, conocido como El Olvido. Era un lugar que había sido objeto de leyendas, donde se decía que los antiguos habitantes habían desaparecido en circunstancias misteriosas, dejando atrás sus hogares y sus secretos. El grupo estaba formado por 4 amigos: Clara, Lucas, Martín y Sofía. Todos estaban emocionados por la aventura, con la idea de explorar el pueblo y documentar cualquier hallazgo. Sin embargo, antes de partir, recibieron advertencias de los lugareños, quienes les instaron a no adentrarse en el pueblo al caer la noche. Las sombras en El Olvido no son lo que parecen, decían con un tono temeroso. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al llegar, el pueblo les pareció un lugar fascinante, con casas de madera en ruinas, ventanas quebradas y vegetación que había reclamado el terreno. Durante el día, exploraron cada rincón, tomando notas y fotografías. Se encontraron con objetos olvidados, juguetes viejos, libros polvorientos y fotografías de familias que ya no existían. Al caer la noche,
instalaron su campamento en la plaza central. Encendieron una fogata y comenzaron a hablar sobre las leyendas del lugar. Fue entonces cuando Martín, el más escéptico del grupo, decidió que sería divertido contar historias de terror. Clara, siempre dispuesta a jugar, lo animó a seguir. Dicen que las almas de los que desaparecieron en este pueblo todavía vagan por aquí, dijo Martín, tratando de imitar un tono misterioso. Buscando venganza, buscando compañía. Sofía se rió, pero Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, y por un momento juró que vio una sombra moverse entre las casas. Se encogió en su asiento, pero rápidamente se convenció de que solo era su imaginación. La noche continuó con risas y bromas, hasta que la fogata empezó a decaer. Decidieron que era hora de dormir. A medida que se acomodaban en sus sacos de dormir, Martín hizo un gesto hacia la oscuridad del pueblo. Si realmente hay algo aquí, ¿por qué no lo llamamos?, sugirió con una sonrisa burlona. Clara, aunque algo nerviosa, asintió. Con algo de renuencia, todos se unieron a Martín, gritando al unísono. «Estamos aquí. Ven a jugar con nosotros». La risa se extinguió lentamente, y el grupo se acomodó en sus sacos. Clara fue la primera en cerrar los ojos, pero no pudo evitar sentir que alguien la observaba. A la hora de la medianoche, el silencio fue interrumpido por un fuerte golpe. Sofía se despertó de golpe, mirando a su alrededor, asustada. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. Clara, inquieta, se levantó de su saco y se acercó a la fogata, ahora solo un montón de brasas. Miró hacia las casas, sintiendo un frío que le recorría la columna. Fue entonces cuando notó que Lucas no estaba. «¿Dónde está Lucas?», preguntó, mirando a sus amigos. Martín se encogió de hombros, confundido. La última vez que lo habían visto, estaba justo allí, junto a la fogata. Decidieron buscarlo, llamando su nombre en la oscuridad. La atmósfera se volvió tensa mientras caminaban, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Al acercarse a una de las casas más grandes, escucharon un susurro. «¡Lucas!», gritó Martín, su voz resonando en la oscuridad. Un silencio ensordecedor les respondió. Sofía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Sin embargo, fue Clara quien se asomó por la puerta entreabierta. Al hacerlo, una ola de frío la envolvió. «¿Lucas?», dijo, pero en lugar de él, lo que vio la paralizó. Las paredes de la casa estaban cubiertas de dibujos. Dibujo tras dibujo, representaban escenas de la vida de las familias que habían vivido allí, pero en el rincón, entre las imágenes, había un dibujo de ellos, de su grupo, en la fogata, pero con una extraña diferencia. Cada uno de ellos tenía un rostro distorsionado, como si estuvieran sufriendo. Clara dio un paso atrás, horrorizada. «Esto no es bueno», susurró. Fue entonces cuando el grupo escuchó un susurro más fuerte, una voz que parecía provenir de las paredes mismas. «Ayúdanos», decía la voz, y el aire se tornó más frío. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, mirando a sus amigos con ojos desorbitados. Decidieron salir corriendo, pero en el camino de vuelta a la fogata, el suelo empezó a temblar, como si el pueblo mismo estuviera despertando. Las sombras comenzaron a alargarse y retorcerse a su alrededor, formando figuras inconfundibles. Un estruendo resonó y las luces de sus linternas parpadearon. Una sombra, oscura y amorfa, se abalanzó sobre ellos, gritando con la voz de un niño. «No se vayan», clamó la sombra, mientras se estiraba, intentando atraparlos. Los amigos corrieron descontroladamente, tratando de encontrar el camino de regreso. El aire se volvió denso, y podían sentir los ojos de las sombras mirándolos, sintiendo su desesperación. Sofía se tropezó y cayó, pero Clara la levantó, sin mirar atrás. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, Martín había desaparecido. Desesperados, siguieron corriendo, atravesando la plaza central, donde la fogata se había extinguido. A lo lejos, se podía ver la figura de Lucas, pero no estaba solo. Estaba rodeado de sombras, sus ojos vacíos mirándolo. «Lucas, ven», gritó Clara, extendiendo la mano. Lucas se giró, pero su rostro estaba distorsionado, la boca abierta en un grito silencioso. La sombra lo envolvió y lo arrastró hacia el interior de una de las casas. «No», Sofía gritó, pero ya era demasiado tarde. Clara y Sofía, llenas de terror, corrieron hacia el bosque,
dejando atrás el pueblo maldito. Corrieron hasta que sus piernas no pudieron más, sin detenerse hasta llegar a un camino. Allí, encontraron un coche que pasaba y pidieron ayuda. Después de ser rescatadas, nunca hablaron de lo que sucedió esa noche. Regresaron a la universidad, con la esperanza de dejar atrás el terror que vivieron en el olvido. Pero los recuerdos, las voces y las sombras la siguieron. Y cada vez que caía la noche, escuchaban el susurro de un niño, que resonaba en sus oídos. ¡Ayúdanos! Si te ha gustado el contenido del vídeo, no olvides darle a like y suscribirte para escuchar más historias como esta. Nos vemos en próximos vídeos.